Panamá y Japón tendrán pronto una conexión aérea directa y sus nacionales podrán beneficiarse de un programa de intercambio laboral entre empresas de ambos países. Estos son algunos de los resultados de la cumbre bilateral que sostuvieron el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, y el primer ministro de Japón, quienes acordaron estrechar la cooperación económica entre ambas naciones, estableciendo nuevas metas. Los mandatarios conversaron sobre los programas de financiamiento y transferencia de tecnología, como ya se hizo en la tercera línea del Metro de Panamá, además de temas como el funcionamiento del canal, el liderazgo del registro de buques, tomando en cuenta que la mitad de la flota japonesa navega con bandera panameña, y la participación de Panamá en la exposición de Osaka tras el encuentro bilateral que inició con un recibimiento con honores en el edificio Kantei en Tokio. Mulino y el primer ministro Ichiba rindieron una declaración conjunta en la que destacaron los 121 años de relaciones diplomáticas entre Panamá y Japón y los éxitos y alianzas estratégicas entre ambos países en proyectos de gran relevancia en el ámbito de la energía limpia, producción de alimentos, logística, tecnología digital, agricultura y agroexportación. El presidente Mulino aprovechó la oportunidad para reiterar su invitación a que Japón se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Gracias, primer ministro. Con gran complacencia estoy aquí en Japón hoy, un país al que siento muy cercano a mí. この度、日本に来日することができ、この私が非常に友好的に捉えている国に来られたことを嬉しく思っています。Nuestras relaciones tienen ya un tiempo importante en la historia. Y como dice el señor primer ministro, he tomado la tarea desde que soy presidente de la República de relanzar la posición de Panamá ante el mundo a través de un acercamiento personal con los distintos líderes mundiales. で私は大統領に就任する前から、そして就任した後も、この、個人的な、日本との関係も含めて、この両国関係の、推進に、努力してまいりました。Todos los puntos abordados en esta cumbre bilateral son de gran importancia tanto para Japón como para Panamá. 二国間関係において、帰国日本というのは非常に重要な意味を持つ国です。Me complace ver la importancia que Japón le otorga a nuestro canal. 我がパナマ運河にとって、帰国日本が非常に重要な意義を与えてくださっていることに感謝します。Y también el respeto que profesa Japón con relación a los mares internacionales. そしてまた国際的な海洋に関して、帰国日本が、非常に尊重の気持ちを持って接してくださっていることにも感謝いたします。Por ello le he transmitido al señor primer ministro la indeclinable posición de Panamá con relación a la neutralidad del canal y el respeto a la soberanía de nuestro país, así como Panamá respeta la soberanía de todos los países del mundo. 先ほど総理にお伝えいたしましたパナマ運河の中立性について、そしてまた我が国の主権について、これはどの国も主権を持っているという基本に立って、お話ししたことでございます。Igualmente, coincidimos con Japón en los temas ambientales, en tener políticas más claras de descarbonización, y Panamá apoya la posición de la Organización Marítima Internacional en este sentido, por un país que además es carbono negativo y un canal que comienza a trabajar ya sobre esa base. Así que para nosotros el medio ambiente es fundamental, porque para poder cruzar los barcos por el canal necesitamos mucha agua y esa agua se logra cuidando el medio ambiente. はい、その意味で、私ども、先ほどの総理との会見で、
環境問題の重要性という点で一致いたしました。そしてまた、パナマは、世界海事機関が IMO が、これから導入しようとするより厳しい環境に対する規則というものにも支持していく所存です。で、パナマ自体は、カーボンネガティブの国でございます。で、何よりもパナマ運河を安定して維持して、維持するためには水が必要で、この環境というのは非常に重要なテーマです。Espero y confío seguir avanzando en esta dirección con Japón y sobre todo en todos los ámbitos de cooperación, en la relación bilateral y el apoyo que Panamá pueda prestarle al Japón internacionalmente en sus temas de agenda, cuenten con el apoyo de Panamá en todo momento. そして今後もパナマは帰国、日本と共同で協力しながらさまざまなプロジェクトを進めていく所存です。帰国からも二国間関係で大きな支援をいただいております。また日本はパナマは帰国に対して国際的な舞台において帰国への支援というものもできると思います。Espero poder seguir viniendo a Japón como lo he estado haciendo desde 1988, y compartir siempre con buenos amigos en este gran país que siento muy propio y muy mío. 私は1988年から頻繁に来日をしております。今後もこのようなつながりというものを維持しながら、この偉大な国と友好を深めてまいりたいと思います。Muchas gracias. ありがとうございました。ありがとうございました。